Qué bueno es nuestro buen Dios que me da una vez más la oportunidad de poder venir a este lugar para transmitir la palabra del Señor. Qué bueno que Dios nos da también esta tremenda bendición de poder estar reunidos para escuchar la palabra de Dios. Como siempre, nuestro estudio bíblico tomamos un poquito más de tiempo para explicar la palabra del Señor de una manera más detallada. Espero que usted esté listo con su cuaderno, con su lapicero, con la Biblia también, para que usted pueda anotar todos los versículos que estaremos compartiendo. Esto le va a ayudar durante todos los días de esta semana, y no solamente todos los días de esta semana, sino a través de la vida aquí en esta tierra, porque la palabra del Señor cada día tiene que ser atesorada en su corazón, en mi corazón, para que de tal manera que cuando llegue el momento oportuno, poder usarlo como una herramienta poderosa, como dice la palabra del Señor también, que la palabra es la espada del Espíritu. Así es que, qué bueno una vez más que Dios nos da la oportunidad, y esperando como siempre que Dios le haya cuidado, le haya bendecido, fortalecido hasta el día de hoy. Así es que estemos listos y preparados para lo que Dios nos va a dar en esta noche. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy toda la gloria, el honor y la alabanza que te corresponde. Y Señor, te pido que el poder de tu Espíritu Santo esté reposando sobre cada uno de nosotros, y que aprendamos más de tu palabra. Y ese aprendizaje de tu palabra nos lleve a seguir creciendo en el conocimiento tuyo. Y Señor, cada día aumentes nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar en esta noche sobre la vida victoriosa, la vida en victoria. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo número 8, y vamos a leer desde el versículo número 10. Romanos 8, desde el 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pasemos al versículo número 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Me gustaría volver a leer este versículo, y si usted puede leerlo también fuerte, léalo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al capítulo de Romanos 8 se lo ha llamado como el capítulo de los capítulos para la vida del creyente. Viene como la respuesta divina al clamor del apóstol Pablo cuando exclamó en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando usted lee toda esta epístola de Romanos, en los primeros capítulos, el apóstol muestra que el hombre es culpable a causa del pecado. Explica las maravillosas verdades referentes a la justificación por la fe y a la salvación por gracia. Presenta el desafío de la santificación por gracia, dice en Romanos 6, 12, 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y me gustaría leer con usted también Romanos 6, el versículo 12 y 13 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay una palabrita que nos llama la atención, que es concupiscencia. Muchas de las ocasiones uno escucha concupiscencia, pero en realidad no sabe qué es. No ha tomado el tiempo como para ir al diccionario y buscar esta palabra que encontramos aquí en la palabra del Señor. Y concupiscencia, me acuerdo que en cierta ocasión en una iglesia el pastor les llamó a un hermano para que ore, para que despida. Ya ve que los hermanos usualmente no tienen tanta experiencia, ¿no? Y agarró el micrófono y le dice, gracias pastor, agradezco por esta oportunidad, vamos a orar hermanos, dice. Y como él estaba en ese momento estudiando, estaba ya en la universidad, este hermanito empieza a orar, dice, Señor, dice, te doy las gracias por mi pastor, te doy las gracias porque te has dado mucha sabiduría, te has dado mucha concupiscencia, Señor. Te pido que aumentes tu concupiscencia. y después el pastor le explicó de qué se trataba esta palabra. Y concupiscencia es la inclinación excesiva a los bienes materiales o a los deseos carnales o los deleites carnales. Esta es la palabra. Entonces, imagínense, el apóstol Pablo aquí nos está advirtiendo que nosotros ya es tiempo de renunciar al pecado y que vivamos para el Señor. Muchas de las ocasiones no vivimos a la altura de la victoria que Dios nos dio. Y somos derrotados por la desesperación, la angustia, por muchas circunstancias muy complejas que atravesamos en este mundo. Pero Dios quiere que tengamos una vida en victoria, una vida victoriosa. Por eso está escrito, hermanos, aquí este capítulo número 8 de Romanos, donde dice, le pone tantas cosas ahí, pero le dice que usted y yo somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó, y ese es Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos
toda esta palabra, todo esto nos da a nosotros confianza y esperanza de que vamos a vivir tiempos mejores, días mejores de los que Dios nos ha permitido vivir hasta el día de hoy. Porque vamos entendiendo la palabra y en la voluntad del Señor está que nosotros vayamos aprendiendo a vivir esta vida de victoria. Hermanos, uno siempre debe tener victoria en medio de las circunstancias conflictivas. Porque a veces la gente piensa que victoria es tener mucho dinero, que victoria es estar con muchas casas, muchos carros. Oh, me siento en victoria. Hermano, victoria es estar en gracia de Dios, vivir con Él y tener esa esperanza, esa confianza en el Señor, que Él va a proveer todo lo que nosotros nos hace falta. Hermano, podemos decir hasta aquí, Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha cuidado, nos ha guardado. No hemos tenido ningún síntoma de la enfermedad. Gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, cada día tenemos que agradecerle al Señor porque podemos decir estamos en victoria. Y como tenemos la palabra del Señor, eso nos da esperanza. Y la esperanza nunca muere. Y la esperanza exige siempre confianza. Uno debe tener mucha confianza y mucha esperanza. Hermanos, cuando uno está atravesando ciertos problemas de salud especialmente, inmediatamente lo primero que piensa es que ya me voy a morir. Ya se acabó todo. Pero hermanos, vamos a leer en el libro de Job cómo él tenía esa confianza tan absoluta en el Señor. Y no importaba lo que pase, lo que venga, él estaba pero con una confianza en Dios de una manera pero tremenda. Job capítulo número 19. Y vamos a leer desde el versículo número 23 al 27. Job 19, desde el 23 dice: quien diese ahora que mis palabras fuesen escritas, quien diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Y aquí viene esta declaración de esperanza. Y dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esta esperanza tenía Job, y eso le dio confianza. Y uno debe mostrar justamente una confianza absoluta en el Señor. Cada día, hermanos, nosotros debemos tener justamente estas dos cualidades, esperanza y confianza. Va a venir tiempos mejores, va a venir tiempos donde que vamos a disfrutar la vida abundante que Dios nos ha dado. Ahora, como siempre le digo, si de pronto ya está escrito que hasta aquí hemos llegado, ¡qué bendición! Estar en la patria celestial, qué bendición estar con el Señor. Por eso es que nos estamos preparando justamente para terminar en victoria toda esta travesía durante esta vida. Y tener esta confianza y esperanza que tuvo Job. Usted sabe cuánto él sufrió, cuánto él padeció. Pero sin embargo, él mostró una confianza absoluta en el Señor y tenía una esperanza. Y esa esperanza jamás de los jamases debe apagarse. Debe ser como una lucecita ahí, aunque sea muy tenue, pero ahí está esa luz. Aunque sea lo más insignificante, pero ahí está la luz. Siempre debemos tener esa confianza, siempre esperanza. Quizás ahora Dios no me ha bendecido, pero Dios me va a bendecir mañana. Quizás ahora no me ha contestado mi oración, mañana me contestará la oración. Siempre debemos tener esa confianza y esa esperanza. Porque la esperanza, como nos dice en el libro de Hebreos, es el ancla del alma.
es donde se aferra el alma. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo número 6. Hebreos capítulo número 6. Y leamos desde el versículo número 11. Hebreos 6, desde el 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Usted sabe, querido hermano, el ancla del barco sirve justamente para que no se mueva. Cuando un barco llega a un puerto, lo primero que hacen es poner o tirar el ancla. Y el ancla es usted conoce, ¿verdad? El ancla es un objeto bien pesado, no sé cuánto pesará esa ancla, ese objeto, y lo tiran al mar, y eso con el peso va hasta el fondo del mar, y ahí permanece, hasta cuando el barco quiere ser movido nuevamente o quieren irse, tienen que otra vez levantar el ancla para poder irse, si no, no van a poder ir. Hermano, así debe estar nuestra fe y nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. Somos más que vencedores y tenemos que echarle ganas y que tenemos que confiar en el Señor y esperar en Él. Como le digo, venga lo que venga, pase lo que pase, uno tiene que vivir esta vida abundante, esta vida victoriosa que Dios nos da. Y que sea la esperanza como un ancla de ver tiempos mejores, de ver días mejores. Usted debe tener esa confianza, esa esperanza, que si tiene hijos pequeños, hijas pequeñas, si es que el Señor no ha venido, usted les va a ver crecer. Quizás les va a ver forjarse como unos hombres o mujeres. Quizás se casarán, quizás usted tendrá nietos y quizás bisnietos o tataranietos. Pero uno debe tener esta confianza, siempre esta esperanza como un ancla. Porque, hermano, cuando uno tiene esperanza y confianza en Dios, eso trae fortaleza a nuestras almas, fortaleza a nuestras vidas. Vayamos al libro de Isaías, capítulo número 30. Isaías 30. Oh, gloria a Dios, hermano. Qué lindo, Dios nos está dando su palabra y nos está edificando. Estamos comiendo maná del cielo. Isaías 30, desde el 15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Sino que dijisteis: no, antes oiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Humillar, huirá la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mastil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros
y por tanto ser exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todos los que confían en él. Hermano, uno tiene que confiar en el Señor. Si estamos diciendo que tenemos que vivir esta vida de victoria, tenemos que confiar en el Señor, y eso también nos da esperanza y a la vez esto nos da fortaleza. Cuando estamos angustiados, la palabra de Dios nos da la fortaleza. Cuando estamos desesperados, viene la palabra del Señor y nos da ánimo y nos da la fortaleza para seguir. Cuando uno tiene esperanza, eso da fortaleza. Así es que llénese del Señor, llénese de la fortaleza que Dios nos quiere dar. La esperanza, hermano, es una palabrita también que es bueno entenderla, ¿no? Esperanza es un estado de ánimo optimista, en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible. Esperanza es expectativa segura, una firme seguridad con respecto a las cosas que nos son claras y desconocidas. En otras palabras, debemos tener confianza. Y cuando uno tiene confianza en el Señor, la confianza trae recompensa. Todo tiene una causa y una razón. Y cuando tenemos nosotros confianza en el Señor, esperanza en Él, esto trae también la recompensa. Vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo número 5, y leamos desde el versículo número 10. Primera de Juan 5, 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermano, tener esta confianza en el Señor, esta esperanza, vale la pena, hermano. Trae recompensa en el Señor. Él nos contesta nuestras oraciones, porque, hermanos, debemos tener esperanza, confianza, y todas estas cosas nos dan a nosotros fe, aumentan la fe. Y dice el Señor que la fe mueve montañas. Ahora, uno debe tener fe en el Señor. Y justamente cuando estaba conversando el día de ayer con mi esposa, y decía, qué bueno es del Señor que nos ha dado cantidad de promesas, y Dios nos va a dar esas promesas. Y me dijo algo muy cierto y muy claro. Las promesas están ahí, pero uno tiene que actuar. Uno tiene que accionar, lógico. Dios hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte. No vamos nomás a decir, oh, Dios tiene que hacer todo. No, así no funciona. Uno tiene que dar el paso de fe. Por eso decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y justamente esa es la palabra clave para este año. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y uno tiene que echarle ganas y decir, bueno, pase lo que pase, venga lo que venga, tengo que dar el paso de fe. Mateo 17. Mateo 17, versículos número 14 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático
y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pasa de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hermanos, tenemos que tener justamente fe en el Señor, creer. Todo es posible para los que creen en el Señor. Porque en el libro de Hebreos capítulo número 11 nos dice que la fe agrada al Señor. Hebreos 11 y leamos desde el 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Las experiencias difíciles de la vida se pueden afrontar en el poder del Espíritu Santo. Dios está por nosotros, Cristo está en nosotros, y el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Este capítulo 8, hermano, no comienza con ninguna condenación, no termina con ninguna separación. Y en medio no hay ninguna derrota. Somos más que vencedores. Pudiera ahorita hacer esta declaración, y si puede, pues puede dar un grito, no hay problema. Y poder decir, somos más que vencedores. Y lo vamos a hacer una vez más, pero en orden. Le cuento hasta 3. 1, 2, 3. Somos más que vencedores. Incline su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra. Te agradezco porque tú eres un Dios maravilloso y poderoso. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, no nos has dejado desamparados. Nos dejaste tu Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, mi Señor, porque sabemos que tenemos confianza en ti, esperanza, y todas las cosas irán yendo bien. Te adoro, te alabo y te bendigo y te agradezco, Señor, por tu palabra. Y gracias por hablarnos en esta noche. Señor, sigue bendiciendo a tus hijos, sigue bendiciendo a tus hijas, tu pueblo, Señor, que ellos pongan toda confianza en ti, toda esperanza en ti. Tiempos mejores vienen para nosotros y tenemos que tener siempre en mente todas estas palabras y estas promesas. Recibe todo el honor que te corresponde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente noche.